Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 16. En esta ocasión, un pequeño librito, pero con gran contenido, de un filósofo que se está convirtiendo en uno de mis favoritos, por lo menos en los contemporáneos, y este es el surcoreano Byung-Chul Han. El libro es buen entretenimiento, pero vamos a llegar a eso un poco después. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que estudió en realidad en Alemania, se doctoró en teología y en filosofía, y con una tesis sobre Heidegger, me parece. Es uno de los filósofos que ahorita está como muy en boga gracias a sus conceptos de la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia. Yo he leído todos esos y me parecen muy buenos. La muerte y Hegel. Tiene muchas cosas muy interesantes. En particular a mí me interesa mucho su libro de la topología de la violencia. De hecho me voy a dedicar un rato a estudiar eso. Pero en esta ocasión es el buen entretenimiento. Evidentemente habla del entretenimiento, pero es como esta dicotomía entre la alta cultura, el arte y el entretenimiento. No tanto así, eso está en unos cuantos de los capítulos, pero sí habla sobre, digamos que la diferenciación o la distancia que existe entre la pasión y el entretenimiento. La pasión entendida en dos sentidos. Uno, la pasión con P mayúscula, que la ponen aquí como el sufrimiento, digamos, como entendida en el sentido de la pasión de Cristo y estas cosas, como un dolor. Y otra pasión con P minúscula, en este caso entendida como un hobby, ¿no? Como algo que te entretiene, como algo que es una pasión tuya, pero no es algo a lo que te dediques. Y va desde estudiarlo en Bach y la Pasión según San Mateo y la visión que tenían los cristianos en ese momento de ese tipo de música. Por ejemplo, que la música de Bach es muy teatral y en realidad pues ya es como ir a un concierto, ¿no? Escuchar la Pasión según San Mateo, pero tenían como mucha resistencia los grandes, digamos, estudiosos de la religión en ese momento, los grandes fanáticos de la religión de ese momento en Alemania. Tenían esta idea de que la pasión debía venir de la palabra y no de la música, y no tenías que estarte viendo distraído por la música, sino que tendrías que entrar en la palabra y sentir la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios es el verbo. Entonces hay cosas muy interesantes, pero va desde eso, pasa por Rossini, por Wagner, se clava mucho en la música, por lo menos la primera mitad del libro, y es muy interesante ver porque ya con Wagner, bueno, de hecho con todos, como que hace parejas de entre artistas y filósofos, o al menos estudiosos de esa época. Les digo, con Bach pasa con Rossini también, que Rossini en realidad pues es casi que la música por sí misma y la palabra queda de lado. Entonces también plantea ese escenario en donde ya la música es en la que te pierdes y deja de tener importancia lo que se dice, pero ya es entretenimiento, y por eso se le criticó muchísimo a Rossini, ¿no? Con esta ópera como ligera, que no es la ópera wagneriana, que ya sería el otro lado de la moneda de la ópera en ese sentido. Ya después de eso, bueno, con Wagner conecta y va hacia Nietzsche, plantea ahí pues con el nacimiento de la tragedia, ¿no? Cómo es que desde los griegos se ve el entretenimiento y esta diferenciación entre arte culto y entre entretenimiento, para pasar con un montón de cosas por Heidegger, por Kafka, por Rauschenberg, un montón de gente que analiza en este momento, ¿no? En este libro me refiero, y sin olvidar a Kant, que ocupa un buen espacio igual que Heidegger en este libro, pero pues sí nos plantea cosas muy diferentes. De hecho, en días anteriores en mi Facebook publiqué un cachito que cita de Heidegger acerca de la radio, ¿no? Y de cómo esta radio permite un desalejamiento de nuestro entorno, pero al mismo tiempo provocando una expansión, digamos, y una destrucción de nuestra cotidianidad. Y eso genera el entretenimiento visto en la televisión, de hecho visto en Heidegger en la radio. Byung-Chul Han lo lleva a la televisión y al internet, evidentemente, ¿no? Al correo electrónico y al internet, redes sociales en general, que nos llevan a esa expansión y destrucción de la cotidianidad, que nos lleva a tener un ámbito más grande, algo que también maneja un poco Rainer Maria Rilke en uno de los videos, chéquenlo, ya hablé de esa carta a San Joven Poeta. Bueno, pero entonces no les voy a decir a qué llega, porque en realidad este es un libro que va así como históricamente, cómo se ha visto, te lo plantea, y él hace reflexiones acerca de eso, pero en realidad nunca
te presenta como, bueno, y esta es mi respuesta, ¿no? Esto es lo que yo pienso del entretenimiento. Creo que nunca llega a algo así, pero atraviesa un montón de lugares que son súper interesantes, como la conexión con la cristiandad y el arte, la conexión del budismo zen y el arte, y cómo se ve este arte en esas dos, digamos, ideologías, cosmovisiones, y cómo repercute eso en la manera de aceptar esos artes, de experimentarlos y de juzgarlos o no como entretenimiento o como arte serio o algo así. Hablando de arte serio, también habla de Adorno, evidentemente, porque él es una de las personas que estuvo muy clavada con esto de la música seria, ¿no? De que también la música puede perder esa función social de la música seria si se le banaliza al repetirla y repetirla y repetirla. Recuerdo que Adorno menciona, por ejemplo, la novena de Beethoven, la quinta de Beethoven, que se repiten hasta el cansancio en las salas de concierto y terminan banalizándose. Yo no estoy de acuerdo con esa acepción de Adorno, pero pues también la aborda aquí. Entonces aborda muchísimas cosas, llegando al final a una cosa en donde está ya pensando en la realidad, y en el último capítulo se ayuda de Luhmann y termina con esto que quiero decirlo literalmente porque es lo que me parece que refleja todo el libro. Es un viaje largo que te lleva, bueno, no tan largo, pero que te lleva a estos últimos dos párrafos después de todo este bagaje que haces en filósofos y artistas. Y dice así: el entretenimiento se eleva a un nuevo paradigma, a una nueva fórmula del mundo y del ser. Para formar parte del mundo, es necesario resultar entretenido. Solo lo que resulta entretenido es real o efectivo. Ya no es relevante la diferencia entre realidad ficticia y real, a la que aún se aferra el concepto de entretenimiento de Luhmann. La realidad misma parece ser un efecto del entretenimiento. Al espíritu de la pasión podrá parecerle que la totalización del entretenimiento es una decadencia, pero en el fondo la pasión y el entretenimiento están hermanados. El presente estudio remite muchas veces a su convergencia oculta. No es casualidad que el artista del hambre de Kafka como personaje de la pasión y su animal hedonista, a pesar de su diferente comprensión del ser y de la libertad, habiten la misma jaula. Vienen a ser dos figuras que siempre se irán alternando en el mismo circo. Habla del personaje de la pasión, o sea, del artista del hambre de Kafka y un animal hedonista como una pantera que llega a esa misma jaula. Tendremos que leer a Kafka para entender esa partecita. Te la explica en un capítulo anterior. Pero a grandes rasgos, siempre lo que está buscando es hermanar y buscar las incrustaciones y las intersecciones de entre el entretenimiento y la pasión. Que la pasión con P mayúscula, como había explicado hace un rato. Son muchísimas cosas las que aborda aquí. La televisión, digamos que todo lo podemos llevar a los shows, ¿no? A de verdad pensarnos como agentes que viven el arte y cómo la vivimos, y si la vivimos como entretenimiento o si la vivimos como cognitivamente, como Kant plantea, que aquí lo dice Kant en la crítica del juicio, y pasa por muchas cosas. Digo, es muy difícil para mí todavía resumir muchas de las cosas que están aquí y prefiero dejárselos a su lectura y que platiquemos en los comentarios, me dejen qué es lo que entienden, qué es lo que quisieran saber. Y pues nada, vamos sin más a las calificaciones. Primero, en dificultad de lectura le voy a dar un 4 porque es complicado manejar todos los conceptos. La verdad es que a mí me rebasa un poco y pues tienes que ponerte a investigar, tienes que ponerte a ver qué hizo cada quien, y siempre pasa eso con los libros de filosofía un poco. A pesar de que está escrito en un lenguaje más o menos fluido, digo, él en estos libros de Herder, de pensamiento Herder, o sea, estas ediciones en particular, son ensayos en donde es un lenguaje fluido, casi como que está pensando en voz alta y sí cita y todo, pero es más leve. En otro librito que tengo por acá, de Hegel y el poder, ese sí es un lenguaje súper filosófico y súper pesado y difícil. Aquí no tanto, pero sí, es pesadón. Entonces 4. En cuanto a la velocidad de lectura, es rápido, pero le voy a dar un 3. Es muy chiquito, no tiene ni 200 páginas, pero justo, ¿no? La dificultad hace que se vuelva un poco lento de leer.
aunque fluye muy bien la lectura, escribe muy bien. A mí me gusta mucho cómo expresa las ideas, cómo las concatena. Y si lo recomiendo, probablemente si tienen interés en el arte, en esta discusión eterna que ha habido entre arte y arte popular y arte pop y no sé qué, tienen que leerlo, es un must. Creo que contemporáneo debe de leerse para entender como el concepto ahorita, pero en general no lo recomendaría muchísimo. Yo creo que le voy a dar un 2, y porque es ya muy específico. Creo que de él me parecen de verdad libros así que cualquiera debería leer: Topología de la violencia y La sociedad del cansancio. Este en particular no me parece un imprescindible de Byung-Chul Han. Si les gustó, suscríbanse. Si tienen comentarios, déjenlos aquí abajo, y la campanita para que se enteren cuando subimos más videos. Como siempre, fue un placer tenerlos aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Caminar Leyendo.